con quien vamos a hablar sobre diversos temas de coyuntura, entre ellos el caso de la cuñada del presidente Pedro Castillo, quien aparece en un video ofreciendo una obra de saneamiento en Cajamarca, a pesar de que ella no es funcionaria pública. Doctor Caro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Ya ni siquiera me provoca preguntarle si esto es tráfico de influencias, porque prácticamente el mismo hecho de lo que vemos haciendo a la señorita Jennifer Paredes en este video constituye de por sí un tráfico de influencias. Una persona que no tiene ningún cargo público, que va a una población a ofrecer cargos y además siendo hija o cuñada del presidente, pues la cosa está más o menos cantada. Sí, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando de la hermana política del presidente, hay un impedimento legal para que ella pueda participar en cualquier proceso de contratación pública, ni como parte del sector público ni como parte del sector privado. Entonces, aparecerse en público ofreciendo obras cuya decisión pasa por el gobierno en sus diferentes niveles es algo que podría dar lugar a investigaciones por el delito de tráfico de influencias, el delito de colusión, o peor aún, el delito de usurpación de funciones, ¿no? Si está fungiendo tomar una decisión o tomar el nombre de alguna autoridad del Estado, ¿no? Pero justamente ahí, y precisamente de eso conversábamos detrás de cámaras, doctor, ¿no? ¿Cómo es que las autoridades locales, por ejemplo, o las autoridades de menor rango, no le dicen, señorita, y a ver, ¿usted de dónde viene? ¿A santo de qué viene usted? ¿O en nombre de quién? Porque evidentemente, pues un funcionario electo sabría que eso es no solo un tráfico de influencias, sino lo que acabamos de mencionar, usurpación de funciones. Exactamente, o sea, estamos ante una situación de delito y desde luego el hecho de que las autoridades locales o terceras personas validen esa situación, validen esa puesta en escena, puede convertirlos en parte, digamos, como objeto de la investigación, porque los delitos no solamente los comete quien es autor, sino también los cómplices, ¿no? Los partícipes, y hay muchos que pueden serlo incluso por omisión, teniendo el deber de evitar ese tipo de contactos, ese tipo de relaciones, ese tipo de negocios, favorecen con su aquiescencia, con el solo hecho de quedarse callado con un hecho delictivo. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, digamos, ¿a santo de qué ocurren este tipo de situaciones? Porque no es la primera vez que, por ejemplo, una sobrina del presidente, bueno, en este caso es la cuñada, pero se irroga algunas funciones que simplemente no le corresponden. Anteriormente, Panorama también había revelado que una de las sobrinas del presidente Castillo había asistido a la inauguración de una obra pública en nombre del presidente de la República, lo cual es absolutamente irregular. Totalmente irregular, son actos de usurpación de funciones que merecen, a mi juicio, una acción inmediata por parte del Ministerio Público, y yo creo que ya es momento en el cual, ahora que se ha creado este grupo, ¿no?, de fiscales contra la corrupción en el poder, decisión que ha tomado la nueva fiscal de la Nación, creo que es importante de que se realicen acciones rápidas, ¿no?, porque esto ejemplifica, es decir, si es que la Fiscalía tiene una actuación rápida y el Poder Judicial también, queda un mensaje claro para la población, para las otras autoridades y desde luego también para el gobierno, de que estas son acciones prohibidas y que tienen una consecuencia penal. Ahora, hay quienes tratarían de justificar estas actitudes, tanto de la cuñada del presidente como de su sobrina y del mismo presidente Castillo, como parte de la inexperiencia dentro del sector público. Claro, pero la inexperiencia no puede convalidar acciones ilegales. Una cosa es no tener experiencia en gestión pública, lo cual ya está mal porque nadie debe llegar a la presidencia para ensayar con todos los peruanos, pero independientemente de ello, el argumento de la inexperiencia no puede convalidar situaciones ilegales o que violan la ley penal como la que estamos viendo. Una cosa es inexperiencia y otra cosa es violar el sistema jurídico. Claro, y en ese mismo sentido, ayer Panorama también ha hecho una revelación importante, ¿no? El equipo de policías que se encarga de custodiar al jefe de Estado no han sido elegidos con un criterio técnico, es decir, siguiendo los protocolos que se deberían seguir para proteger a un dignatario de tan alta importancia en nuestro país. En este caso, básicamente se ha optado por que sean los paisanos del presidente de la República, Pedro Castillo, así lo ha revelado nuestro compañero ayer en Panorama, y estos agentes prácticamente no contaban con ninguno de los cursos necesarios para acceder a este cargo de protección de dignatarios. ¿Hay algún tipo de delito incurso también en ese sentido, doctor? Desde luego que sí, por un lado, una situación de abuso de autoridad, es decir, escoger a dedo a las personas que van a trabajar conmigo, que me van a custodiar, es algo que puede ser calificado como un hecho, digamos, arbitrario, abusivo, que va en contra de la legalidad. Pero por otro lado, el tener a funcionarios públicos, recordemos que los policías lo son, que no tienen la debida formación
para poder asumir esa posición dentro de la policía, dentro de lo que es la seguridad del Estado, desde luego que nos pone también en un caso de posible usurpación de funciones o nombramiento ilegal, porque están asumiendo una posición para la cual no están capacitados. Este fin de semana pareciera que hubiera sido el fin de semana de los familiares y amigos del presidente de la República, porque otra revelación de panorama tiene que ver con los amigos de los sobrinos del presidente que trabajan nada más y nada menos que en el despacho de un congresista de Perú Libre. Eso también, evidentemente, de manera indirecta, puede configurar un acto irregular. Sin duda que sí, creo que expresiones de la descomposición de lo que vemos en torno a lo que es la función pública, la banalización, ¿no? Nombro a mi amigo, nombro a mi conocido, nombro a mi recomendado, a mi paisano, son actos que en definitiva violan no solamente la regulación administrativa, sino también la regulación penal. Y creo por eso, como decía hace un momento, que es importante, trascendental, que la Fiscalía actúe con rapidez, ¿no? Si esto se demora y pasan luego las horas o los días, lamentablemente viene un siguiente escándalo y luego otro escándalo, que es algo a lo cual estamos acostumbrados ya desde hace un año. Y cuando hay una respuesta penal rápida y efectiva, eso va generando lo que los penalistas llamamos prevención general, es decir, incentivo para que no se vuelva a hacer lo mismo que estamos viendo en estos momentos de manera sucesiva. En ese sentido, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció el viernes que tomó juramento que se iba a formar este equipo especial, precisamente para ordenar un poco el trabajo dentro de las fiscalías. Y en ese sentido, lo que me preocupaba de la entrevista que también le hicieron ayer en distintos medios a la fiscal Benavides es la falta de presupuesto para poder implementar todas estas iniciativas que ha tenido la fiscal Benavides en su primer día y como propuesta además, doctor. A mi entender es fundamental que el Ministerio Público cuente con el presupuesto correspondiente. Acá, al formarse un grupo de élite para investigar los graves casos de corrupción, no a nivel de este gobierno, sino en general a nivel de lo que es el Estado, independientemente de cuáles sean los sucesivos cambios, lo fundamental es que estos fiscales puedan tener las herramientas. Y la herramienta legal en principio ya la tienen, ya salió la resolución publicada por parte del Ministerio Público, donde estos fiscales van a tener un poder muy semejante a los fiscales del equipo especial de Abajato. Van a poder ver no solamente casos de corrupción, sino a la vez casos de lavado de activos u otros, ¿no? Y no vamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de Carolín López y el señor Samir Villaverde, donde un fiscal investiga una parte y otro investiga otra, cuando en verdad son el mismo caso y deberían juntarse. Pero ¿eso qué demanda? Presupuesto público. Eso demanda dinero del Estado, inversión pública, para que pueda caminar el sistema. ¿Y en qué medida requiere además voluntad política? Porque evidentemente el presupuesto se aprueba mediante el Congreso de la República y mediante el trabajo técnico, si bien es cierto que hace el Ejecutivo, pero que también aprueba el Consejo de Ministros. Por supuesto que sí, yo creo que es la oportunidad que tiene el Congreso de la República para, de ser el caso, plantear las reformas correspondientes de acuerdo, digamos, con los dispositivos o las reglas que ha fijado el MEF, ¿no? Porque finalmente quien custodia el bolsillo de todos los peruanos es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero nuevamente volvemos al tema del presidente. El Ministerio de Economía y Finanzas es liderado por el presidente de la República de manera indirecta, de forma que todos podríamos tener dudas en torno a si el presidente tiene un verdadero interés en fortalecer al grupo de fiscales que va a perseguir a su gobierno. Ahora, finalmente, doctor, y este es un tema que no podemos perder de vista. Hoy día la justicia española ha decretado la ubicación y captura de César Inostroza Pariachi, ¿no? Había habido un proceso bastante largo de extradición y pareciera que este ya está llegando a su etapa final. ¿Qué podría esperarse de este proceso de extradición y de esta orden que ha emitido la justicia española? Sí, si la justicia española ya ha dictado una orden para hacer efectiva la entrega, entonces en verdad ya estamos entrando en la recta o la etapa final. Sería triste que ahora el señor Inostroza se vuelva a fugar, en este caso ya de España, no se ha encontrado y mañana se ha hallado en otro país y se tenga que reiniciar un nuevo proceso de extradición. Esperemos de que ese no sea el caso. Y si la extradición ya se materializa, el señor Inostroza va a ser traído a Perú, entregado a las autoridades y sometido a los diferentes procesos en los cuales él es imputado. Y creo que es a la vez un ejemplo de la, entre comillas, velocidad que deben de tener estos procesos de extradición. Recordemos que en el caso de Estados Unidos, la extradición lleva muchísimos años sin que todavía el gobierno americano no haya tomado la decisión final ya de entregar al señor Toledo. Claro, y eso es básicamente por un tema burocrático, ¿no? En el caso español ha sido un poco más expedito precisamente porque además que lo capturaron, ¿no?, mediante una situación un poco más compleja, el señor estuvo detenido un buen tiempo y estuvo incluso con alguna serie de medidas restrictivas. Tenía medidas restrictivas,
ha tenido muchos procesos, pero el proceso no duró poco. Estamos hablando del 2018 al 2022, casi 4 años. 4 años. Pandemia de por medio, que ha ralentizado varios de estos procedimientos, pero además porque él ha instado una serie de procesos paralelos como el pedido de asilo, ¿no?, que ha hecho que se demore su venida a Perú. Muchas gracias, doctor Caro, por haber estado con nosotros en